Iniciamos nuestra primera clase. Como vemos, vamos a comenzar con el módulo número 1, que tiene que ver con las bases cromosómicas de la herencia. Y este PowerPoint corresponde a los temas del 1 al 5 que están en el contenido del cronograma que les entregué. Específicamente, dentro de esos temas están las características del material hereditario de procariota y eucariota, cómo está compuesta la cromatina, cómo la cromatina se organiza, cuáles son los tipos de cromatina y al final estaríamos hablando de aplicaciones en organismos procariotas y eucariotas. Antes de todo esto, voy a hacer un resumen bien cortito de lo que, en mi opinión, deben ustedes tratar del curso de biología celular y molecular. Por favor, desactiven los micrófonos. O algún compañero que se lo desactive. Gracias. Comenzamos entonces. En resumen, todo comienza con la célula y las características que cada una de estas células tiene, podemos resumirlas en estos poquitos puntos. Todas las células, ya sea procariotas o eucariotas, que son los grandes grupos, pueden realizar la transcripción de su información genética, sintetizar sus propias proteínas, para los cuales utilizan toda una maquinaria enzimática que les permite entonces hacer lo que es la regulación y expresión de los genes que requieren para su vida diaria. Entonces, básicamente las células son fábricas bioquímicas, de procesos bioquímicos que dan vida, por así decirlo, a una célula o a organismos superiores. La mayoría de las células están delimitadas por membranas que le permiten tener componentes o estructuras en ellas para una comunicación dentro de la célula y fuera de la célula. Y mínimo, todas las células requieren materia, CO2 y agua para realizar todos estos maquinaria bioquímica, ¿no? En específico, por ejemplo, si fuera el proceso de fotosíntesis, se necesitarían CO2 y agua. Entonces, tenemos, como les mencioné, dos grandes grupos, los procariotas y los eucariotas. Y ellos tienen diferentes características, entre las cuales, por ejemplo, procariotas mayormente son o viven de manera individual. Los eucariotas generalmente son los organismos con muchas células. Tienen formas distintas. Una tiene una cubierta protectora que llamamos pared celular, muy diferente en estructura a la pared celular que existen en las eucariotas como en las plantas o en los hongos. Y a diferencia de este grupo, los eucariotas están estructurados por compartimentos delimitados por membranas. Y en lo que nos interesa a nosotros es cómo es el material genético, cómo el material genético difiere entre ambos grupos. Usualmente, los procariotas tienen una molécula única de ADN que le llamamos cromosoma y usualmente dicho cromosoma tiene una forma circular. Mientras que en la mayoría de los eucariotas existen varias moléculas de ADN que se organizan en lo que conocemos como cromosomas. Aun cuando estos dos grandes grupos, sus células características difieren en morfología y también difieren en sus compartimentos o componentes subcelulares. Entre eucariotas, entre las células vegetales y las células animales. Esto ustedes lo vieron mucho en sus clases de biología celular y molecular. Pero además de todas estas diferencias en morfología y estructuras internas y en lo que consiste su maquinaria bioquímica, ellas también se diferencia en dónde está ubicado el material genético o el ADN. Podemos entonces decir que las células tienen un ADN genómico o cromosómico, que es el DNA que rige todo lo que es la estructura de la célula con su composición. En el caso de los procariotas, está formado en una estructura llamada nucleoide,
que como recordarán los procariotas no tienen lo que vemos en los eucariotas, que son esta membrana nuclear que permite una interacción entre el núcleo de la célula y el citoplasma. En procariotas existen unas estructuras proteicas junto con la molécula de DNA que llamamos nucleoide. El mitocondrial también existe, el ADN mitocondrial, que vemos en las estructuras internas, las mitocondrias, en las células animales, y en las células vegetales tenemos el cloroplasto, que también tiene su propio DNA único. Por ejemplo, esta estructura, este ADN cromosómico, este ADN de cloroplasto, no lo tienen presentes las células animales, y una otra estructura de molécula de ADN que no tienen ni los vegetales, las células vegetales, ni la célula animal, son los llamados plásmidos, que son moléculas extracromosómicas copresentes dentro de las bacterias o de los procariotas. Entonces, en resumen, el material genético en estas células se difiere basado en dónde están ubicados, ya sea en el cromosoma, en el mitocondrio, en la cloroplasto o en los plásmidos. Y como ya sabemos, las estructuras de una célula, puede haber diferentes niveles de diferenciación celular hasta formar un individuo complejo que puede tener diferentes tipos de estructuras o formas celulares. Cada una de estas células se especializa de tal manera que su capacidad bioquímica genera productos específicos para el área o el órgano en el cual se han desarrollado. Pero en las células eucariotas, el núcleo tiene un significado muy importante. El núcleo es indispensable para la vida en cada una de este tipo de células. Porque si nosotros tomamos una célula y le sacamos el núcleo, este va a causar la muerte celular. El núcleo, a través del núcleo, también se da o rige todos los mecanismos relacionados con la diferenciación celular. Porque existen desde el momento en que se crea el individuo, las primeras células madres se van a diferenciar en los diferentes tipos de tejidos que va a componer a ese individuo. Todo esto se basa en los componentes, en la información genética que tiene el cromosoma del núcleo y en los componentes celulares que existen en preciso momento de crecimiento de ese individuo. Otra característica es que el núcleo tiene el potencial o conserva el potencial, este potencial de las células madre para poder diferenciar. ¿Qué quiere decir? Cada célula del individuo tiene la misma información genética. Lo que varía es en qué punto de su vida o en qué punto de un proceso X dicha célula va a expresar un conjunto de genes versus la otra célula diferenciada que va a expresar otro conjunto de genes. De tal manera que podemos, a partir de un núcleo ya diferenciado, digamos, sacamos el núcleo de una célula epitelial y la colocamos dentro de un óvulo, podemos nosotros generar un individuo completo. Entonces, a partir de este tipo de núcleo se origina, lo que tenemos que decir que el tener claro es que el desarrollo embrionario se origina de un cigoto, de un único núcleo. Y que dicho núcleo, esa información, no importa de dónde venga, mantiene su potencialidad de crear un individuo completo. Porque si nosotros, como vemos en la figura utilizando este microscopio, podemos extraer el núcleo del óvulo y colocar dentro un núcleo de una célula epitelial, y eso va a crear un embrión y un individuo completo. A esto se le llama clonación celular. Y esto se debe a ciertos componentes, porque no solo la expresión o la formación de los individuos está medida por la información del contenido del DNA, sino por los constituyentes o moléculas que constituyen o que caracterizan a la célula del óvulo, que va a permitir la activación de genes que estaban dormidos. Esa
Este tema va a ser el último tema que conversemos en el semestre, que tiene que ver con el desarrollo, los genes, la activación de genes durante el desarrollo embrionario. Entonces, ¿a qué denominamos realmente material hereditario? Considerando lo conversado hace un momentito. ¿Por qué se puede llevar la información? ¿Cómo de una célula a otra? ¿O cómo una célula, cuando se divide, va a llevar la información de ese material a la siguiente célula? ¿A cuál información realmente nos estamos refiriendo? Entonces, les pregunto a ustedes, ¿qué conocen o qué pueden decirme o qué comprenden como material hereditario? ¿Qué es el material hereditario? ¿Alguien me puede decir en pocas palabras, por favor? Cuando yo pregunto a veces, si no responden, yo llamo a cualquier personita de las que están allí en la lista. ¿Algún voluntario que me pueda decir qué es material hereditario? ADN. ADN. ¿Qué más? ¿Otra persona? ¿Qué es material hereditario? Los virus llevan material hereditario, ¿cierto? ¿Cómo son los virus? Es el que contiene la información genética de los individuos. Exacto. Esa sería entonces la mejor definición. La que contenga la información genética del individuo o del organismo que es, ¿no? Esto puede ser entonces ya sea la molécula de ADN en algunos o molécula de RNA en otros. ¿Qué información lleva esta molécula de material hereditario? ¿Y a qué información precisa? Porque de toda la molécula del ADN o del RNA, ¿cómo nosotros sabemos qué punto de esa molécula va a crear una proteína nueva o va a generar una diferenciación celular? ¿Sí? Entonces les dejo estas preguntas para que mediten en ellas y las vayan respondiendo. Entonces, como dijimos hace un momento, sí, la molécula del DNA se estableció, se encontró por varios estudios hace unas décadas atrás, que es una molécula capaz de llevar la información hereditaria de una célula a otra. ¿Y cómo está estructurado esta molécula de ADN y qué características tiene? Podemos resumirla en estas diapositivas. Entonces, sabemos que la molécula de ADN está constituida de dos hebras que le llamamos la doble hélice, que fue descrita en forma química por Watson y Crick y colaboradores. Entonces, esta hebra de ADN tiene dos hebras que tienen diferente orientación. Una orientación que va de 5' a 3' y la otra orientación que va de 3' a 5'. ¿Y qué quiere decir esto de 5' a 3'? Por ejemplo, veamos aquí en la figura, esta hebra va en dirección 5', 3', y esta hebra va en dirección 5', 3', o como podríamos decir, 3', 5'. Si lo leemos de arriba abajo, 5', 3', 3', 5'. ¿Y qué quiere decir eso? La posición en donde se une al carbono de la estructura de la pentosa que caracteriza a esta molécula. Entonces, en la posición de la pentosa 5 se une esta molécula, el grupo fosfato, y en la posición del carbono 3 se une al siguiente molécula, y así sucesivamente. 5 aquí a 3, 5 aquí a 3, y lo mismo ocurre en esta dirección. Si fuese en la posición 3 a las 5, 3 a las 5. Entonces, sabemos que la molécula tiene entonces una direccionalidad, una orientación 5' y 3'. Entonces, esta orientación está en sentido inverso y esto está une los monómeros que constituyen a la molécula del DNA, que es un grupo fosfato, la pentosa y un nucleótido, lo une a través de puentes de hidrógeno. Y esta característica hace que esta molécula pueda
entonces formar esa estructura de hélice característica. De hecho, en base a la constitución de los nucleótidos, esta hélice puede tomar formas alternativas que en diferentes estadios de la célula. Esto debieron haberlo dado quizás en biología molecular. Entonces, una hebra de ADN está compuesta por monómero, como ya mencioné, de un azúcar, un grupo fosfato y la base nitrogenada. Y que ellas se conectan entre ellas a través de puentes de hidrógeno, pero con cierta complementariedad. Esto quiere decir que hay complementariedad de las bases de adenina con timina y de citosina con guanina. Esta complementariedad se debe a que estos dos nucleótidos tienen la potencialidad de formar 3 puentes de hidrógeno. Estos dos tienen la capacidad de formar 2 puentes de hidrógeno. Eso es que es muy difícil, por ejemplo, cuando ocurre una mutación entre un cambio de un nucleótido, que es una mutación en la hebra del DNA, entre una adenina, una timina o una guanina. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil estabilizar en una molécula con potencial de formación de 2 puentes de hidrógeno con otra molécula con potencial de formación de 3 puentes de hidrógeno. Es un puente de hidrógeno sin formar causaría inestabilidad entonces en la molécula. Y decimos, ellos encontraron, y posterior colaboradores, que esta molécula puede tener la capacidad de llevar información genética. Uy, pasé. Entonces, una de las características interesantes en la molécula del DNA es que ella puede cambiar su estructura, su forma, su característica de doble hélice a una sola hélice y luego nuevamente volverse doble hélice. Esto puede ocurrir a través de mecanismos enzimáticos como los que conocemos en la replicación del DNA y de expresión de más, pero también por mecanismos físicos. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar la temperatura para abrir dicha hebra dicha hebra de ADN. De tal manera que esta característica de la molécula de ADN nos ha permitido su estudio a través de todo este tiempo. De hecho, es la base de la cual se caracteriza uno de los pasos de la técnica que llamamos como PCR. Entonces, en este caso, la molécula de ADN se caracteriza porque ella puede tener la capacidad de desnaturalizarse y la capacidad de renaturalizarse. Cuando se desnaturaliza, las dos hebras se separan y cuando se renaturaliza, las dos hebras se pueden unir. Entonces, podemos calcular a través de la temperatura el punto preciso en la cual esta situación se da. Y ese punto preciso se le llama temperatura de fusión del DNA o TM de temperatura M, de melting, de derretimiento en inglés, ¿no? Y esto lo podemos observar midiendo la absorbancia o los niveles de absorbancia relativa que tiene esta molécula. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que la molécula de DNA es capaz de llevar la información genética? Porque nosotros, o se estudió o se encontró que el DNA realiza en las células, lleva varios procesos que hemos visto anteriormente. Toda molécula del DNA tiene la capacidad de realizar un proceso llamado replicación. Eso quiere decir que ella tiene la capacidad de copiarse a ella misma, generar una nueva molécula del DNA. De esa molécula del DNA, si ocurre un proceso llamado de transcripción, que es la lectura de la molécula del DNA en RNA, y esta, a su vez, esta molécula de RNA, sí tiene la información específica que diga que es una molécula de RNA que va a producir una proteína, entonces vamos a obtener que de esta molécula de RNA, el triplete de codones va a corresponder un codón con su anticodón
y por lo tanto podrá ser capaz de hacer lo que llamamos la síntesis de proteínas o traducción de esta molécula de mensajero, de RNA mensajero, a proteína. Entonces, tenemos que tener claro que la molécula del DNA puede tener diferentes moléculas o generar diferentes moléculas después del proceso de transcripción. Una de las moléculas es la molécula del RNA mensajero que produce proteína, pero también existen regiones dentro del DNA que codifican para los RNA de transferencia y para los RNA ribosomales y los otros tipos de RNAs que existen dentro de la célula. Entonces, esto es importante que vean porque cuando hablamos del concepto de gen, ¿qué es un gen? ¿A qué nos referimos con un gen? Hablamos de un gen que produce una proteína o hablamos de un gen que produce una molécula, una estructura, un gen ribosomal, por ejemplo. Entonces, aquí para mostrarles lo que les acabo de mencionar del triplete de anticodones, que todas las células realmente producen moléculas de RNA mensajero que a su vez se traducen en proteína, en péptidos proteínas, y que el gen es un segmento del DNA que corresponde a una molécula, ya sea a una molécula de RNA, ya sea que esta molécula tenga la información genética que le indique a la célula que es una molécula de RNA mensajero o una molécula de un gen ribosomal o de un gen que transcribe para un RNA de transferencia u otro tipo de RNA que hay en las células. De tal manera que estas moléculas de RNA también son moléculas que llevan información genética, llevan la información que está codificada dentro del DNA. Son moléculas que a diferencia del DNA son moléculas de una hebra, son moléculas sencillas y que también tienen la peculiaridad de tener la complementariedad entre las bases que las constituyen. Esta complementariedad les permite tener una estructura que a su vez les va a permitir a tener diferentes funciones dentro de las células, ya sea una función de un RNA mensajero, un RNA de transferencia o un RNA ribosomal. Entonces, hablando del DNA, de la molécula del DNA, estas características, sus constituyentes, que son la forma en que están compuestos sus monómeros de nucleótidos, ella va a poder tener una característica muy importante que es la capacidad de desarrollar formas que llamamos relajadas o formas súper enrolladas. Entonces, hablamos de cuando existe dentro de las superenrolladas, la molécula del DNA puede enrollarse de manera positiva o puede enrollarse de manera negativa. Y simplemente si vemos esta molécula que está aquí abajo, esta figura, podemos ver que la molécula del DNA tiene la capacidad, dependiendo de la composición bioquímica del medio, puede ir de su estado relajado a su estado superenrollado. Y que este estado superenrollado puede ocurrir en ambas direcciones, desde el negativo al positivo. Es como cuando ustedes hacen una trenza o enrollan dos hebras de lana. Pueden enrollarla en la dirección a la izquierda o pueden enrollarla en la dirección hacia la derecha. Entonces, la molécula del DNA tiene la capacidad de superenrollarse. Esto ocurre tanto en moléculas circulares como en las moléculas del DNA lineal, que conocemos como cromosomas. Entonces, las moléculas de ADN circular que hemos encontrado en bacterias y en organelos eucarióticos. ¿Cuáles organelos eucarióticos? Los mitocondrios y los cloroplastos tienen un DNA circular. Ellos se caracterizan porque su ADN siempre está enrollado de manera negativa. Entonces, si observamos esta característica de enrollarse de manera negativa, está asociado con el hecho de que permitirá a ciertas proteínas
asociarse a la molécula del DNA para poder lograr los procesos que hemos visto de replicación o de transcripción. Entonces, el superenrollamiento es importante porque ya sea que el superenrollamiento negativo o positivo es posible, pero ¿cuál de los dos es el que predomina en las células? Sería el superenrollamiento negativo. ¿Por qué? Porque es termodinámicamente más fiable, mejor para la célula que el superenrollamiento positivo. Y, por lo tanto, como gasta menos energía, va a permitir entonces a las diferentes moléculas, proteínas u otros, interactuar con la molécula del DNA. Y cuando hablamos de que va a interactuar con la molécula del DNA, ¿qué es lo que va a hacer además de los procesos de transcripción? Lo que necesitamos es que también existen moléculas dentro de las células que van a llevar lo que llamamos el control en la expresión de los genes o expresión génica. Entonces, todas las células tienen la capacidad de tener niveles diferentes de expresión dependiendo del tipo de genes que tengan. Y dependiendo de ciertas circunstancias de crecimiento en esa X célula que estamos observando. Por lo tanto, los segmentos del DNA que existen dentro de la molécula de ADN, que son los segmentos de DNA reguladores, están esparcidos en regiones importantes del DNA para que permitan entonces el acceso de estas proteínas y, por ende, el control de estos genes. De esta manera, entonces, estamos hablando de dos términos. El genoma, que es la total información genética que existe en una célula, o sea, todo el contenido, la constitución de nucleótidos, que dicta, por ejemplo, la naturaleza y característica de las proteínas de esa célula. ¿Cuándo y dónde o en qué momento del crecimiento celular dichas células se van a, dichas proteínas se van a producir? En ese sentido, entonces estamos hablando de un término que es el genoma y el transcriptoma. El transcriptoma que tiene que ver con todos los transcritos que el genoma ha producido, el conjunto de genes expresados que tiene una célula en X tiempo de su vida. Por eso, aun cuando el genoma se mantiene estable, es el mismo en todo tipo de célula, el transcriptoma sí difiere dependiendo de qué cosa se está expresando en ese momento. Entonces, en resumen, todos los procesos que se dan en una célula inician con la información genética, donde se dan procesos de transcripción, replicación primero, por ejemplo, el proceso de replicación, transcripción, traducción en proteínas, o puede generarse genes que van a producir genes ribosomales que van a sufrir otro proceso dentro del núcleo de maduración de esos ribosomas para organizarse en lo que conocemos como subunidades ribosomales. Todo esta maquinaria requerida para la producción de proteínas que necesitamos para X ciclo de vida, punto de vida en la célula. ¿Preguntas hasta aquí? Vamos a ver el chat. Ok. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Entonces estamos claros qué es el material genético, cuáles son las características de la molécula del DNA, las más básicas, cuáles son los procesos que se llevan a cabo en la molécula del DNA dentro de la célula. Y ahora tenemos que iniciar con unos términos. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué conocen como gen? Ya hemos hablado que es un genoma. ¿Cómo sabemos cuántos genes existen en un genoma? ¿Dónde específicamente dentro de ese genoma podemos localizar esos genes? ¿Y cómo podemos identificar dentro de toda esa información genética, dentro de esa molécula del DNA, dentro de ese cromosoma,
identificar la función de esos genes. Entonces, les pregunto a ustedes, alguien que me diga, ¿qué significa un gen? Un segmento de ADN. Un segmento de ADN. Muy bien, ¿qué más? ¿Cómo tú sabes que un gen va para el segmento de ADN va a producirte un gen? ¿Qué es un gen? Lo acabo de mencionar hace un momentito. Para ustedes, si me lo pueden decir en sus palabras, un segmento de ADN que, a ver, Ahmed, para usted, ¿qué es un gen? Ahmed, ¿está allí? Yo le dije que un segmento de ADN. Ah, ¿usted fue el que habló hace un momentito? Ah, perdón. Sí, profe. Bueno, Ámbar, ¿qué para usted un gen? Ámbar, ¿se durmió? No, pues. Ahora sí. Profe, ¿me escucha? Sí, la escucho bien. ¿Qué es un gen para usted? Un gen es un fragmento de ADN que contiene todo el material genético. Pero el genoma es todo el material genético. ¿El gen qué es? ¿Cómo se ve un gen? ¿Alguien más? A ver, esta que está aquí. Markelis. Markelis. Markelis se durmió también, ¿no? No, profe, estoy aquí. Dígame entonces, ¿qué es para usted un gen? Es lo que define los rasgos físicos que heredamos como de nuestros padres. Ok, el gen que produce los ojos azules. Mm, y cuando hablamos de que produce un rasgo, ¿a qué nos referimos específicamente? A nivel de la célula. Sí, es cierto, el gen determina lo que acaba de decir su compañera Andrea, en la aparición de los caracteres hereditarios, lo mismo que acaba de decir Markelis, pero si hablamos desde el punto de vista de la molécula de ADN, ¿qué es un gen? ¿Cómo está compuesto? ¿Cómo ustedes saben? Ahora viene un gen en esta molécula y no es no sé, un espacio simplemente que no hace nada, un espacio de la molécula que no hace nada. Para mí un gen es un segmento de ADN que contiene un código específico que va a producir ya sea proteína o lo que la célula requiera. Muy bien, exacto. Entonces estábamos conversando hace un momento justo esta figura que está aquí, ¿cierto? Que de la molécula de DNA, que tiene la capacidad de replicarse ella misma, tiene un proceso conocido como transcripción, que es la síntesis de moléculas de RNA. Estas moléculas de RNA van a codificar ya sea péptidos de una proteína o genes relacionados con la estructura de los ribosomas o con los RNA de transferencia o etcétera RNA que existen y que los microRNA y demás que tenemos en la célula. Pero estos son los básicos, el RNA mensajero, transferencia y ribosomal, que son los que están en mayor abundancia. Entonces, hay ciertas características que le llamamos elementos genéticos que van a definir o decirle a la maquinaria de la célula, hello, ahí viene un RNA mensajero, por lo tanto hay que producir proteína, o miren, este segmento del DNA, esta constitución de nucleótidos dice que no debe ser proteína, sino que va a ser un RNA ribosomal. Entonces, hay ciertos elementos en las características del DNA que van a definir o indicarle a la célula
¿qué debe hacer? ¿Qué es lo que debe producir? Alguno de estos tres. Y subsecuentemente, gracias a que existe el código genético, entonces podemos traducir esa información contenida dentro del DNA en la molécula del RNA, del mRNA mensajero, por ejemplo, a los péptidos que va a formar, a los aminoácidos que va a formar cada uno de los péptidos de la molécula de proteína. Entonces son mecanismos que debieron haber visto. Básicamente no vamos a ver en detalle aquí en los cursos de genética, biología molecular. Entonces, ¿qué es un gen? ¿Qué es un genoma? ¿Cuántos genes podemos saber que existen en un genoma de un organismo X? Veamos entonces, por ejemplo, en esta tabla que tenemos diferentes organismos, han calculado el tamaño de su genoma en pares de bases. Porque cuando hablamos de la molécula del DNA, y hablamos que ella está constituida como una doble hélice, estamos hablando de pares de bases. Estamos hablando de que como la molécula se transcribe en dirección siempre 5', 3', entonces estamos hablando del par de bases cuando definimos la unidad de medida de la molécula. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos que medir la distancia de una mesa, usamos un metro, la mesa mide 1.5 metros. En la molécula del DNA hablamos entonces que la molécula mide 100 pares de bases en esta dirección. Entonces estaríamos siempre diciendo, si vamos en la dirección 5', 3', estamos leyendo que aquí hay esta molécula tiene 4 pares de bases. Y el orden de lectura de esa molécula sería adenina, timina, citosina, guanina. En la dirección 5', 3', que es en donde se da todos los procesos biológicos. Entonces, cuando hablamos del tamaño del genoma, hablamos en pares de bases, 100 pares de bases, 1000 pares de bases, gigabases. Entonces, aquí, por ejemplo, tiene 0.6 megabases cada uno de estos organismos. Y se ha estimado el número de genes dentro de este genoma, por ejemplo, en la bacteria Mycoplasma, que tiene un tamaño de 0.6 megabases, hay aproximadamente 470 genes. En el ratón, que tiene un genoma de mayor tamaño, tiene 2.500 megabases, hay un estimado de genes de 30.000. Muy parecido, es más, el genoma humano, que tiene un tamaño muchísimo mayor que el ratón, observen, curiosamente tienen el mismo número de genes. Entonces uno se pregunta, si tienen el mismo número de genes, ¿por qué difieren en el tamaño? ¿Qué ocurre con el resto, los 1000 y tanto de megabases que tienen de diferencia, en que no producen ningún gen? ¿Qué es eso? ¿Qué hay ahí? Entonces, en el estudio de los genomas de los diferentes organismos se ha observado que existe una tendencia a que el genoma, a mayor tamaño del genoma, observen aquí, a mayor tamaño del genoma, más complejos son los organismos. Un virus de un tamaño menor, por ejemplo, los tamaños del genoma de los virus van entre 8 kb hasta 100 y tantos, 100 kb, mientras que los genomas de los grupos, los protozoos, tienen, aun cuando son organismos muy pequeños y de baja complejidad, tienen un rango de tamaño bastante amplio. Sin embargo, existen estos que tienen tamaños más pequeños, tienen diversos tamaños y son organismos más complejos. Están estructurados de manera más compleja. Entonces, ¿por qué existe esta diferencia en los tamaños? Se han identificado que en los genomas de todos estos organismos existe la presencia de regiones repetitivas, que son secuencias de ADN que se repiten en múltiples copias.
¿A qué se refiere? Digamos una secuencia de ADN que se repite. AATT, 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 muchas veces. Si nosotros vemos, por ejemplo, la comparación entre estos diferentes organismos, los genomas que ellos tienen y la composición de los elementos que contienen, los elementos que llamamos elementos genéticos, por ejemplo, genes, los genes, Escherichia coli tiene 57 genes a lo largo de su genoma. Casi todo su genoma está compuesto de genes. Tiene muy pocas regiones entre cada genoma que no codifican para nada. A esas regiones que no codifican se les llaman regiones intergenéticas. ¿Okay? Entonces, sin embargo, también además de los genes que codifican para proteínas, tenemos los genes relacionados con las moléculas de RNA, que desde la Escherichia coli hasta los organismos mayores varía en su cantidad y distribución dentro de los genomas. Por ejemplo, aquí están todos de manera conjunta, mientras que a medida que avanza a organismos superiores como los humanos, los genes que codifican para los RNAs están mayormente distribuidos a lo largo del genoma. Y miren cuántos genes de todo el genoma humano está presente, solo esta pequeña proporción que tiene este gen. Entonces, si no me recuerdo, es solamente uno de los cromosomas del genoma, ¿no? Del genoma humano, uno de los cromosomas. Déjame ver. Entonces, hay otros elementos dentro del genoma como los intrones que existen en organismos mayores, en las células eucariotas. Entonces, los intrones comprenden también una gran parte del genoma de estos organismos. Y la otra gran parte son las regiones repetitivas, que en organismos mayores o superiores, como los humanos, existen en gran proporción. Cada uno de los puntitos amarillos corresponde entonces a secuencias repetitivas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Un momentito, voy a conectar el computador. Un momentito. Profe, ¿qué es una secuencia intergenética? Ok, ¿preguntas hasta aquí? Profe, ¿qué es una secuencia intergenética? Son secuencias que simplemente son nucleótidos sin ninguna función identificada que ayudan a separar grandes grupos de genes. Son secuencias que se diferencian de las repetitivas porque simplemente están de forma aleatoria en el orden, no tienen ningún componente que diga que tienen una función específica. Hasta el momento son regiones que no se han identificado su función. Lo único es que se han encontrado que ayudan como a establecer distancia entre los genes. Por ejemplo, en los genes ribosomales, las regiones intergenéticas están entre cada uno de los genes, principalmente en los procariotas que como no tienen intrones, ayudan a separar cada uno de ellos. Pero no codifican, no dan información para nada. Entonces, ¿cómo está organizado los genomas en eucariotas? Como vimos, gran proporción de los genomas eucarióticos están compuestos por estas regiones repetitivas. Entonces, podemos hablar que existen dos tipos de estructuras dentro de las DNA de eucarióticos. El DNA repetido en tándem, en este caso incluye lo que nosotros llamamos las regiones de los DNA satélite. Estos DNAs repetidos en tándem
corresponden, por ejemplo, al 10 al 15% de la mayoría de los genomas en mamíferos y diferencian en longitud entre unos cuantos pares de base hasta 2000 pares de base. Dependiendo del sitio donde este DNA se encuentra y del tamaño de los pares de bases que se repiten, pueden repetirse, por ejemplo, 10 pares de base a 7 pares de base repetidas. AA, TTT, GG, AA, TTT, GG, así repetidas. Entonces, dependiendo de cuántas se repiten, podemos hablar de ciertos términos como el DNA satélite, el DNA mini satélite y el DNA microsatélite. Por ejemplo, el DNA microsatélite, como lo veremos, bueno, más adelante, o quizás no lo puse de ejemplo, creo que no. El microsatélite es aquel que se utiliza en las pruebas de paternidad o identificación humana, porque dependiendo de la cantidad de nucleótidos que tiene una persona, es heredado del padre al hijo. Entonces, eso ayuda a discriminar o a identificar a individuos que tengan o que provengan de un mismo linaje. Estos son los DNA microsatélite. Y los otros son los DNA repetidos, pero que se encuentran de manera dispersa. Y estos en su generalmente corresponden al 25 o al 40% del genoma. Estas regiones de DNA disperso también tienen regiones repetitivas, solo que no, en copias no idénticas. De tal manera que nosotros podemos, de manera esquemática, colocar el DNA repetitivo en eucariotas como dos tipos grandes, en dos grandes tipos, por ejemplo, aquellos que están altamente repetitivos o medianamente repetitivos. Los que están altamente repetitivos son los característicos DNA satélite y los que están medianamente repetitivos son de dos tipos. Los que van en tándem, o sea, cada bloque, cada cierto tipo, cantidad de pares de bases se repiten, o aquellos que tienen que ver con retrotramposones o historial de retrotramposones. Le llamamos retroponzones. Dentro de estos, entonces, hay dos grupos que se llaman cines y lines. En inglés, cines, que quiere decir elementos de intergénicos de cortos, y lines, que son los largos. Y estos en algún punto en el pasado fueron utilizados para identificación humana por los sitios en donde la enzima ALU cortaba el DNA eucariótico. Y contaban cuántos cortes habían entre cada uno. Y dentro de los que se repiten en tándem, entonces tendremos los microsatélites, los mini satélites y los genes multicopia. Los genes multicopia, ¿cuáles son? Aquellos relacionados con los genes de los RNA ribosomal. Los mini satélites o BNTRs, que tienen una gran aplicación en identificación de ciertos organismos, y los microsatélites, que ayudan a identificar dentro de una familia el linaje o la herencia de un individuo, padre e hijo, por ejemplo. Esto a nivel de población, esto a nivel de familia. Entonces, en resumen, ¿qué podemos decir de las características del material hereditario? Usualmente el material hereditario en procariotas tiene una cromosoma de manera circular. Usualmente solo tiene una sola copia de dicho cromosoma y su tamaño no es muy grande, por lo general es menor de 10 megabases. La mayoría de los genes que existen en los cromosomas procarióticos codifican para proteínas o para RNAs estructurales y tienen pocas regiones no codificantes que tienen que ver con la regulación de los genes. El ADN está compactado en una estructura, como les mencioné, conocida como nucleoide, y esta estructura nucleoide simplemente es la asociación de el ADN con proteínas de unión. A diferencia del eucariota, las proteínas de unión que ayudan a formar este nucleoide son denominadas HU y H, y aunque no son iguales en estructura a las eucariotas, sirven para la misma función, que es permitir el enrollamiento de la molécula de los procariotas y permitir la accesibilidad
de aminoácidos cargados positivamente. Esto es importante para algunas de las funciones que tiene que ver con la estructura de la molécula. Acá los eucarióticos mayormente tienen un cromosoma lineal, contienen más de una copia de los cromosomas. Algunos de los eucariotas tienen cromosomas diploides. Diploides quieren decir que tienen dos cromosomas iguales. Otros eucariotas solamente tienen un cromosoma y se llaman haploides, un par de cromosomas. Y por lo general estos cromosomas que son iguales se le llaman homólogos porque se derivan de un cromosoma parental. Y como mencioné, pueden ser haploides o diploides y sus tamaños pueden variar. A diferencia de los procariotas, los eucariotas tienen en sus genes regiones que se llaman intrones, son regiones que no codifican para un gen. Y las regiones que se llaman exones, que sí codifican para un. En este caso, cuando hablamos de un gen, hablamos de una producción de un péptido, de una proteína. A diferencia de los procariotas, los eucariotas tienen el 5% de su genoma codifican para proteínas. Y el resto son secuencias intergénicas, ya sea que sean únicas o repetitivas, como mencioné hace un momento. Estas regiones, por lo general, a veces algunas, por ejemplo, codifican para microRNA o otros tipos de RNA que ayudan a lo que son la expresión de los genes, o también tienen presentes lo que conocemos como pseudogenes. Voy a poner esta acá. Un pseudo, no. ¿Dónde está el pseudogen? Aquí está. Entonces, un pseudogen es aquel gen que sufrió un proceso de transcripción y splicing de intrones, que se obtuvo una molécula de RNA madura, sin los intrones, pero por alguna situación de la célula, es un evento muy raro que ocurre dentro de la célula, esa molécula hace un proceso de transcripción reversa, que quiere decir que de la molécula de RNA se forma una molécula del DNA y esta molécula del DNA logra integrarse dentro del genoma de ese organismo, generando entonces un gen dentro del cromosoma. Y se le llama pseudogen y se caracterizan porque no tiene regiones de intrones, dado que se produce a través de una molécula de RNA mensajero, y tampoco tiene una región promotora, porque claro, la molécula de RNA mensajero ya carece de esta región. Ahora vamos a ver de qué me refiero con eso de promotora. Entonces, cuando hablamos de genes, hablamos que están compuestos de elementos genéticos que van a permitir identificarlos dentro de toda la secuencia del DNA. Para procariotas, un gen está organizado en segmentos que están definidos como una región promotora, una región que quiere decir, esto es simplemente una secuencia de nucleótidos con una característica única de secuencia, de conocida, que dice, esta es una región promotora. Usualmente la región promotora está adjunta a la región operadora. Luego viene una región que le llaman la secuencia líder. Dentro de la región de la secuencia líder, para este gen en particular, se encuentra una región que le llaman la atenuadora. Y a partir de esa región atenuadora, entonces comienzan realmente los genes relacionados con la producción de las proteínas. En el ejemplo serían los genes E, T, C, B y A. Estas regiones de los genes tienen estructura para poder saber que es un gen, el codón de inicio y el codón de terminación para la maquinaria celular. Sepa, ok, aquí vamos a producir un gen. Entonces, un gen está compuesto de todos estos elementos que permiten la producción de la proteína, que es el producto, y también permiten indicarle a la célula, ok, este es el momento que yo voy a producir este gen, dependiendo de cómo está el ambiente, dependiendo de que si yo necesito, por ejemplo, en este caso, este es el gen
que corresponde al operón triptófano. El operón triptófano va a depender si la célula bacteriana necesita triptófano o no. Si necesita triptófano, entonces va a activar a la región promotora operadora a que se dé la activación del gen y se produzca el producto que se necesita. Entonces, a diferencia de los eucariotas, los procariotas tienen el gen organizado de esta manera conocida como operón. Un operón, entonces, está compuesto de ¿qué? Regiones promotoras, regiones atenuadoras y de los genes estructurales, como le dicen, o los genes que producen la proteína que se requiera. Y a diferencia de los genes en eucariotas, observen que los genes en procariotas están seguidos uno de otro. Desde el inicio del codón hasta la terminación del codón, que dice hasta aquí llegó la proteína o aquí viene la proteína a producirse. Todos los genes están, como decimos, en tándem, uno detrás de otro. La organización, por ejemplo, en eucariota es distinta. ¿Por qué? Porque tiene la presencia entre cada uno de los genes de una región que le llamamos intrón, una región que no codifica o que no da información para producir el péptido que requiere esa proteína. Entonces, los genes en eucariotas retienen una estructura que en esencia es muy similar. En esencia, ¿por qué? Porque tienen una secuencia de adinucleótidos que le llamamos secuencia reguladora, al igual que estas regiones de aquí, de los genes de los procariotas, que son secuencias reguladoras de la expresión, o en otras palabras, activación y desactivación del gen. Inclusive pueden hasta decir que tanta cantidad de ese gen quiere que se produzca. Igual en eucariota existen esta región reguladora, existe la región del promotor y la región que controla al promotor, que controla cuándo ese promotor debe estar apagado o encendido. Entonces, después de la región promotora, que va a decir, viene una región que le llamamos el 5' UTR y el 3' UTR, que son regiones que no codifican nada. Después de allí, aquí al inicio de la UTR, inicia entonces el codón, está presente el codón de inicio para la traducción de la proteína y debe estar en lo que nosotros llamamos el marco de lectura abierto, que quiere decir el triplete de los nucleótidos en orden, para decir, ok, el codón de inicio y luego viene el codón que codifica o que indica cada uno de los aminoácidos que produce esta proteína. Entonces, aquellas regiones del gen que tengan información del triplete de nucleótidos, de aminoácidos, entonces se le llama exón. Aquellos que no lo tengan se le llama intrón. Y justo al final del exón hay una secuencia específica de nucleótidos que dice hasta aquí llegó el exón. Inicia el intrón y etcétera. Entonces, antes de la traducción de la proteína, realmente ocurre un proceso que le llamamos la modificación post-transcripcional, que es la eliminación de estos intrones que no codifican para nada. Se eliminan y se forma la molécula del RNA maduro que está compuesta de ciertos elementos. Una caperuza en la región 5' que va a evitar que la molécula sea desintegrada por enzimas de la célula. Luego viene el gen y al final una región, aquí está el codón, el triplete de inicio y las opciones de triplete finalización y la colita de adenina o cualquier otra modificación que puedas tener aquí al final que indica hacia dónde va a ir esa molécula dentro de la célula, ya sea que esa proteína se produzca para ir a la membrana celular o esa se produzca para ir a los lisosomas, etcétera, etcétera. Entonces, el orden siempre es 5', 3' y lo mismo vamos a obtener un orden de N terminal al carbono terminal. Al final tendríamos el péptido que va a sufrir una maduración que sería el plegamiento correcto en su estructura tridimensional o ya sea, o si se une a otro péptido, formar una estructura cuaternaria. Entonces ven cómo es diferente
el orden de los genes y cómo están compuestos un gen entre procariotas y eucariotas. ¿Preguntas hasta aquí? Ahora, si yo les vuelvo a preguntar qué es un gen, ¿cómo me lo podrían responder? A las finales, ¿qué se produce cuando hablamos de una proteína? Ya le dije la respuesta. Al final se produce una proteína que va a estar relacionada con lo que su compañera mencionó, un carácter hereditario, un carácter específico de un individuo. Pero básicamente todo carácter que es inicialmente una proteína o un conjunto de proteínas. Entonces, ustedes en sus propias palabras deben ser capaces de definir lo que es un gen y cómo está compuesto un gen y cómo dentro de un genoma sabemos qué parte del genoma es un gen, qué parte del genoma es una región espaciadora o qué parte del genoma es una región repetitiva. Entonces dijimos que dentro de los procariotas y los eucariotas vamos a tener diferencias en qué, el número de cromosomas, el número en que estos cromosomas, las copias que existen de estos cromosomas, la forma de estos cromosomas y el tamaño de estos cromosomas. Entonces, en procariotas habíamos dicho, mayormente tienen un solo cromosoma. Mayormente ese cromosoma es único y mayormente es circular. Pero existen especies de procariotas que pueden tener, como por ejemplo Agrobacterium tumefaciens, 4 cromosomas. Sus 4 cromosomas solo existen en una sola copia, o sea que solo tiene 4. Y de esos 4 cromosomas, 3 tienen una forma circular y uno tiene una forma lineal. Y el tamaño varía entre cada una de estas especies. Entonces, la concepción general de que siempre los procariotas van a tener un cromosoma y que todos van a ser circular no es cierto, porque existen varias especies que tienen varios números de cromosomas y tienen varias formas de cromosomas. Lo que sí es que la mayoría de ellas solamente tienen una copia de ese cromosoma. A diferencia de los eucariotas, que pueden tener diferentes números de cromosomas, ese número de cromosomas se mantiene entre cada una de las especies. Eso quiere decir que todas las Saccharomyces cerevisiae que existen solo tienen 16 cromosomas. De esos 16 cromosomas hay algunos que están repetidos, otros no, y todos sus cromosomas son lineales. En esta otra, no puedo pronunciar, en el Schizosaccharomyces, por ejemplo, solo tiene 3 cromosomas. Ambas son levaduras y tienen diferentes números de cromosomas. Eso ayuda, aun cuando se vean morfológicamente muy similares, digamos, su número de cromosomas los puede ayudar a definir si es una especie distinta o no. Las plantas Arabidopsis thaliana tiene, por ejemplo, 5 cromosomas y están repetidos, o sea que es un individuo diploide. Y esos cromosomas son lineales. Dentro, por ejemplo, otra especie, esta no, la tetramoema, que es un protozoo, tiene 5 cromosomas en el micronúcleo y tiene 225 en el macronúcleo. Entonces, tienen diferentes números de copias y son lineales todas esas copias. Observa entonces que los organismos mayores, como el músculos, que es el ratón, y el Homo sapiens, tienen diferentes números de cromosomas y a diferencia de todos los demás, tienen cromosomas que están únicos o presentes de manera única, ya sea porque estas especies tienen dimorfismo sexual. Esto quiere decir que se puede diferenciar claramente a los individuos dentro de esa población que son hembras y a los individuos dentro de esa población que son machos. Y cuando vemos sus cromosomas, las hembras tienen
cromosomas X, 2 cromosomas X, y los machos tienen o un cromosoma X y un cromosoma Y. Entonces, en este caso hablamos de que existen cromosomas que conocemos como autosomas y los cromosomas que conocemos como sexuales. Y la nomenclatura es contarlos por separado. Contamos que mus músculo tiene 19 cromosomas más X y Y. Estos cromosomas están repetidos, o sea que es un individuo diploide, y estos cromosomas son lineares. Lo mismo en la especie humana, tiene 22 cromosomas más X y son diploides. Entonces, ¿cuáles son los conceptos que ustedes deben haber aprendido hasta este momento? ¿Qué es un gen? ¿Qué es un cromosoma? ¿Qué es un locus? Oh, bueno, no hasta este momento, porque esto no lo hemos visto. Tampoco hemos visto qué es un alelo. Tampoco hemos visto qué es un loci, ni genotipo, ni fenotipo. Pero estos son los conceptos, haploide y diploide, sí, que deben ir haciendo. Yo les sugiero que como en genética hay muchos conceptos, vayan haciendo su vocabulario, saquen su propia forma de comprender cada uno de los conceptos y lo coloquen, hagan un vocabulario a tiempo para que puedan ir estudiando. Y estos son los conceptos que deben tener claritos para las clases que vayamos a dar de leyes de Mendel y demás. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. En antes que usted mencionó sobre los intrones, o sea, los intrones son genes que no codifican. No, Oh. no. Ah. No. Vamos. Sabemos que un gen codifica una proteína, ¿sí? O un gen codifica un RNA ribosomal u otro tipo de RNA. La forma en que estos genes están constituidos es diferente. Aquí les estoy mostrando cómo está compuesto un gen que produce una proteína. Un gen que produce una proteína tiene elementos genéticos que son secuencias de DNA con funciones específicas. Una función de activar, desactivar, una función de promover la producción del gen o no. Entonces, a toda esta estructura de elementos se le conoce como gen, porque cada gen no podría existir sin esto. Si nosotros, un momentito. Si nosotros quisiéramos producir una proteína, digamos esta proteína, y nosotros cortamos esta molécula del DNA aquí y cortamos esta molécula del DNA aquí, nosotros somos capaces de colocar esta molécula dentro de otras moléculas, pero para poder lograr que esa molécula se exprese y se produzca, necesitaríamos esta región. Entonces, el gen es todo esto. Dentro de los eucariotas, entonces, los que tienen que ver directamente con la secuencia de los péptidos y de la proteína al final, tiene que ver con esta área solamente, ¿sí? Dentro de esta área, en el DNA, en el genoma, entonces tenemos esta región característica que le llamamos 5' UTR, en donde inicia con identificación del el codón de inicio, que describe lo que es el marco de lectura abierto, que va a ser el que se requiere para identificar el orden preciso del triplete que va a tener la producción de la proteína que viene. Entonces, en la molécula del genoma existe el exón, el intrón, el exón, el intrón. La cantidad de exones e intrones va a variar de gen a gen. Entonces, para poder producir o traducir completamente esta molécula de ADN en RNA mensajero, primeramente tendríamos que sacarle los intrones. A esto, como le mencioné, es lo que llamamos modificación post-transcripcional. Después que se transcribe, o sea, después que se genera la molécula de RNA mensajero, si tiene los intrones se le llama pre-mRNA. Eso se elimina
Esas regiones de intrones no tienen la información del triplete de esa molécula. Entonces, este exón va a tener un codón de inicio, un codón de final. Este exón va a tener un codón de inicio, un codón de final. Este exón va a tener un codón de inicio y un codón de final. Entonces, esto todo se elimina al final en el proceso llamado splicing alternativo, bueno, el splicing, que es la eliminación del intrón y demás. No, acabo de decir una cosa errónea. Tenemos el codón de inicio aquí y el codón de final hasta acá. Entonces, para poder que esto se mantenga en el marco abierto de lectura correcto, al eliminar los intrones, tendríamos entonces una secuencia seguida de la proteína que se va a producir, que es parecido a esto que tenemos acá. Pero entonces el intrón no contribuye en nada con la producción del RNA. La única utilidad es que existen genes con múltiples copias. Eso quiere decir que si hay un gen que tiene, una persona va a tener este gen en uno de los cromosomas y puede tener otra opción de gen en el otro cromosoma. Entonces puede existir lo que le llamamos splicing alternativo y puede que se vaya todo este gen y solamente quede en la proteína el exón 1 y el exón 3 en el RNA de mensajero. Entonces se llama splicing alternativo. Son formas de regulación y expresión de genes y eso ayuda, es gracias a la presencia de los intrones que se podría dar. ¿Sí me di a explicar? Entonces, aunque no codifica nada, sí tienen una función dentro de lo que se requiere en la célula. No me dijo quién fue el que preguntó, pero ¿me expliqué mejor o los enredé más? Sí, profe, sí. Ok. Entonces, aquí. Ahora, hemos hablado sobre lo que es la molécula del DNA, el material hereditario. Y ustedes deben entonces tener claros cuáles son las características del material hereditario en procariotas y en eucariotas. Ahora vamos a conversar sobre lo que es la cromatina y cómo está compuesta la cromatina. Entonces, ¿a qué nos referimos como cromatina? Algunos de ustedes, bueno, ustedes debieron haber visto este término o este tema en biología celular y molecular. ¿Alguien se recuerda qué significa la cromatina? Si no, simplemente escriben, no me acuerdo, profesor, fue hace muchos años. Ahora, ¿de qué tamaño es? Ustedes han escuchado que el DNA es un tamaño grande, que si ustedes lo sacaran de la célula, lo podrían, serían metros de distancia que tendría, ¿no? ¿Han escuchado esa expresión? ¿Y cómo es posible que algo tan grande quepa en algo tan pequeño, que es el núcleo de la célula o en una bacteria que tiene unas cuantas micras de tamaño? Una molécula tan grande. Básicamente es porque esa molécula de ADN se convierte en lo que llamamos una cromatina. Una cromatina es la asociación de la molécula de ADN con proteínas. Entonces, ¿cómo está compuesta la cromatina? ¿En qué regiones de los cromosomas está presente? Antes de saber eso, tendríamos que ver que dentro del núcleo existen componentes nucleares, lo que llamamos los componentes nucleares. Un núcleo en interfase, que es un núcleo que no va a ir en los procesos de división celular, consta de 3 partes que se podrían distinguir morfológicamente. Una de esas partes es la cromatina, la otra es la envoltura nuclear y el nucleolo. Si vamos a la figurita que está por acá, aquí está.
Estamos hablando que los componentes del núcleo o componentes nucleares son la cromatina, el nucleolo y la envoltura nuclear. Entonces, la cromatina es, es aquella molécula compuesta del DNA y las proteínas asociadas. Las proteínas asociadas que ayudan a compactar la cromatina se le llaman histonas. Entonces, en un núcleo, en una célula que está en interfase, esta cromatina puede tener dos formas que se llaman heterocromatina y eucromatina. La heterocromatina es aquella región asociada a proteínas que es muy densa y que está dispuesta por lo general en la periferia nuclear. ¿Eso qué quiere decir? Cerca de la envoltura nuclear. La eucromatina, por lo general, es DNA asociada a proteínas, pero forma unas fibrillas muy finas, y estas entonces están distribuidas a lo largo del núcleo. Si nos vamos entonces a la figurita de la célula, podríamos decir que la eucromatina está distribuida a lo largo del núcleo, mientras que la heterocromatina usualmente está asociada, casi pegada, a la membrana nuclear. Y el tercer componente es el nucleolo, que es una estructura que se ve muy, muy compacta cuando ven una foto o una preparación de célula. Y allí justo es donde se da la expresión de la síntesis de los RNA ribosómicos. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los RNAs que van a producir, todos los segmentos de RNA, de la molécula del DNA que va a producir ribosomas, van a ir al nucleolo a hacer en donde va a ocurrir lo que le llaman el maduramiento del RNA o del RNA ribosomal, que es la asociación con otras proteínas, y después van a ir las subunidades al citoplasma, donde van a tener su función, en el caso del RNA ribosomal, en la traducción del RNA mensajero a péptidos. Entonces, aquí está el nucleolo. Entonces, los componentes nucleares, ¿cuáles son? La cromatina, la envoltura nuclear y el nucleolo. Entonces, hablamos de nucleoplasma o carioplasma, a la sustancia de fondo donde se encuentran embebidos los componentes nucleares. Esto quiere decir a todas esas moléculas, el líquido, el agua o los elementos, las sales, la glucosa, los diferentes compuestos que están dentro, en donde ellos están suspendidos, se llamaría el nucleoplasma o carioplasma. Entonces, este nucleoplasma, ¿de qué está compuesto? Es una fase acuosa. Ahí encuentras entonces, gracias, ahí encuentras entonces diferentes tipos de otros tipos de proteínas que no tienen que ver con la compactación del DNA. Esto quiere decir que son proteínas no histónicas, están asociadas o no a los nucleótidos. Estas proteínas pueden estar o no asociadas a los nucleótidos o a los ácidos nucleicos en este caso. También en ese carioplasma tenemos a los cofactores y a las moléculas precursoras, los cofactores que necesitan las enzimas, las moléculas precursoras que van a permitir la activación de ciertos procesos, ya sean aquellas relacionadas con la replicación, transcripción y demás, minerales, y recuerden que hay un punto de la glucólisis, algunos de los productos de la glucólisis que están presentes entonces en el núcleo. Ejemplo de estas moléculas, pues ATP, niacina, acetilcoenzima A, magnesio, estos cofactores, estas sustancias, todas están presentes también en el núcleo y están embebidas. Entonces, además de la fase acuosa, existe una matriz nuclear o armazón, que es simplemente como una fibra que va a permitir el moldear y plegar la cromatina, depende de qué fase de la célula está, y ayuda a los procesos de replicación y transcripción del DNA.
Y por último, dentro del nucleoplasma, entonces tenemos la lámina nuclear. Entonces, estos todos son los componentes nucleares, los componentes del nucleoplasma o carioplasma y los componentes que son la cromatina, la envoltura nuclear y el nucleolo. Entonces, cuando hablamos de la cromatina, estamos hablando de la molécula de ADN y proteínas asociadas que van a ayudar a la compactación de esa molécula. Estas proteínas se denominan histonas y tienen la característica que son unas proteínas con aminoácidos cargados positivamente. Esto ayuda a mejorar la estabilidad de la cromatina. ¿Por qué? Porque la molécula de ADN está cargada negativamente. Entonces, proteínas positivas, moléculas de ADN mayormente negativos. Positivo y negativo se atraen y mantienen una estructura firme, químicamente estable, termodinámicamente flexible. Entonces, hay 5 histonas que son H1, H2A, H2B, H3 y H4. Estas histonas están distribuidas dentro de la cromatina de dos formas. 4 de ellas, estas 4 que están aquí, son las histonas conocidas como nucleosómicas y ayudan a formar lo que conocemos como octámero de histonas. Entonces, observen aquí en la figura cómo las 4 histonas van a ayudar a enrollar en la molécula de ADN como si fuera un rollo de cuando se enrollan la cabeza para hacerse un blower y demás después. Entonces, de la misma manera, la molécula de ADN se enrolla dentro de estas histonas de esta manera, formando lo que llamamos el grupo de 4 histonas, un nucleosoma. Y esto, perdón, las histonas nucleosómicas formando un octámero, un nucleosoma. Entonces, ¿qué es el nucleosoma? Es el octámero de histonas, que son 4 histonas. Cada una de ellas tiene tamaños de aminoácidos distintos, una constitución de aminoácidos distintos y tamaños en kilodactos distintos. Pero todas ellas son mayormente cargadas positivamente. Entonces, habíamos dicho que hay 5 histonas asociadas a la molécula del ADN, las que forman el nucleosoma, 4, y la H1 que ayuda a hacer la unión entre los octámeros que se van formando. Entonces aquí la H1 va a ser lo que llaman un lazo de unión entre este octámero y este octámero. De tal manera que puede ayudar a compactar la H1 diferentes octámeros. De hecho, la H1, varias H1 se unen para formar lo que vemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada 6 octámeros unidas por la H1, corresponde a un nucleosoma. Entre ellas van a estar uniéndose y compactándose aún más cada nucleosoma hasta, como ustedes observan aquí, en bloques, cada uno de ellas, eh, y entre ellos van a haber otro tipo de proteínas de unión que va a ayudar a compactar aún más esta molécula de cromosoma. Entonces, a todo este conjunto de moléculas de DNA que ustedes pueden ver aquí en la figura de color morado y las histonas en amarillo, la H1 en rojo y las proteínas de unión en verde. Todo este conjunto ayudan al empaquetamiento de lo que conocemos como cromatina. Entonces, a medida de que la cromatina se va compactando, va haciéndose más gruesa, podemos medir entonces eh, el grosor de la compactación o de la fibra de cromatina. Esta, por ejemplo, corresponde la diagrama a una fibra de cromatina de 25 nanómetros. Para darles una idea de lo que estoy hablando,
Voy a avanzar un poquitín más adelante. A ver, ¿dónde está esa diapositiva? Aquí. Entonces, la cromatina, tenemos a la molécula de ADN asociada a las histonas y cómo ellas se van sobreenrollando con la ayuda de la H1 y otras proteínas de unión hasta formar la fibra de cromatina de 300 nanómetros, se compacta aún más hasta lograr lo que conocemos como cromosoma. ¿Okay? Entonces vemos cómo a través de lo que vamos a ver, que es el ciclo celular, a través de la división celular, digamos la meiosis, vamos a observar que el cromosoma, la cromatina, entonces va a compactarse hasta lo que vemos o conocemos como cromosoma. Y cuando hablamos de cromosoma, entonces hablamos de esta molécula compactada, y en este caso, este es un cromosoma lineal. Tiene un inicio y un fin. Entonces, ¿cuáles son las funciones de las cromatinas? La más importante, la compactación. Ayuda a cuando se une a sus proteínas asociadas, formar lo que conocemos como cromosoma. El empaquetamiento del ADN en cromosoma es importante. ¿Por qué? Porque así cabe dentro de la célula. Eso quiere decir que el genoma humano, la mitad del genoma humano, realmente tiene una distancia de 1 metro. Y gracias a estas proteínas y a su forma en cómo interactúan entre ellas y logran esta compactación de los nucleosomas, puede caber entonces dentro de la célula, dentro del núcleo de la célula. El empaquetamiento del DNA en su forma de cromatina ayuda a proteger el DNA de daños, digamos, por ejemplo, la luz ultravioleta. Si ustedes han escuchado que si ustedes exponen una molécula de ADN a luz ultravioleta, la luz ultravioleta puede romper esa estructura doble hélice y hacerles un daño. Entonces, una manera de proteger a la molécula, ya sea de elementos físicos como la luz ultravioleta o de enzimas que destruyen el DNA, es compactándola. De esta manera tienes un DNA más estable. Solamente un DNA compactado en cromosoma pudiera ser transmitido a las células hijas a través del proceso de división celular, ya sea mitosis o meiosis. Si el DNA no se compacta hasta cromosoma, no pudiésemos separarlos en las células hijas. Entonces, el cromosoma también confiere una organización a cada molécula del DNA, a esta asociación de la cromatina. Y la otra función muy importante de la cromatina es que ayuda al regulamiento de los genes que están dentro del DNA. Eso quiere decir que en determinado crecimiento de la célula puede que aquel gen que está accesible se pueda expresar y aquel gen que no se requiera, porque digamos, yo soy una célula epitelial, los genes que tienen que ver con los que regulan, digamos, la célula epitelial no produce, como las células hepatocitas, insulina. Entonces, el gen que tiene que ver con la producción de insulina en las células epiteliales va a estar oculto, más dentro de la estructura, más enrollado, inaccesible para que no se produzca. Entonces, de esa manera, la cromatina y su empaquetamiento ayuda a que solamente aquellos genes importantes para la expresión estén accesibles de X tipo de célula. Entonces, si lo vemos a grosso modo, las funciones de la cromatina tienen una intrínseca relación con la replicación de la molécula del DNA, la replicación y la transcripción. ¿Por qué? Porque al replicarse el DNA, una vez que está replicado, va a entrar ya sea en mitosis o en meiosis y se tiene que separar en las células hijas. Pero la pregunta es, ¿cómo
a través de la cromatina o la formación de los cromosomas, va a ser la repartición de los cromosomas en las células hijas. ¿Cuál de los cromosomas debe ir a cuál célula? Porque si se ha replicado el DNA, eso quiere decir que tenemos un DNA nuevo y un DNA viejo. El nuevo es el que se acaba de generar, la copia, y el viejo, el de donde se copió. Entonces, ¿cómo yo sé, o cómo la célula sabe, perdón, porque yo no, cómo la célula sabe a cuál célula hija va a ir el cromosoma? Cada cromátida que contiene un doble helicoide, en este caso estamos hablando del helicoide nuevo y el helicoide viejo, va a irse con cuál tipo de célula. Entonces aquí vemos un concepto nuevo, el concepto de la cromátida y el concepto del cromosoma. ¿Qué son cromátidas? ¿Qué son cromosomas? Y cómo una cromátida puede irse a la célula hija. Y no sería correcto decir del todo un cromosoma, principalmente en individuos diploides donde hay copias del mismo cromosoma. Entonces, recordemos el mecanismo de la replicación del DNA de la doble hebra en dirección siempre de 5' a 3', la maquinaria enzimática relacionada con la replicación va a producir una hebra de DNA nueva, una hebra de DNA a partir de una hebra molde templado o hebra vieja, de la cual vamos a obtener después de la replicación cuántas moléculas del DNA. Si al final de la replicación del DNA, ustedes díganme cuántas moléculas de DNA vamos a obtener. ¿Quién me dice? A ver, ¿a quién escogemos? Angie. Aquí veo a Angie. Angie, ¿me podrías decir por favor cuántas moléculas al final de la replicación del DNA vamos a obtener? Moléculas de DNA. ¿O alguien más? Si Angie no está. Jóvenes, Una ¿están? copia, profe. Una copia. Si ustedes pudieran contar, si estamos hablando de moléculas de ADN, ¿cuántas moléculas de ADN tiene una hebra de DNA? La molécula de DNA, ¿cuántas hebras tiene? Si se copia cada hebra, al final, ¿cuántas hay? Hay dos. ¿Hay dos nuevas o cuántas hay en total? Si se copia la hebra de ADN, que son dos, ¿cuántas hay al final? 4. 4. Entonces vamos a tener 4 hebras de DNA generadas a partir de una. ¿Cómo se van a distribuir en las células hijas? Fue una pregunta que se hizo hace muchos años atrás, en donde existían posibles hipótesis de cuál de estas hebras se iba a cuál célula. Y ustedes recordarán de su clase de biología molecular que hablaban de ciertas teorías. La teoría conservativa, la teoría semiconservativa y la teoría dispersa. ¿Ok? Creo que la clase es hasta las 12:25. Vamos a parar aquí. Yo les sugiero que vayan a buscar el libro y se lean el experimento que comprobó, el experimento de Taylor, que fue el que definió cuál de estas tres teorías era la real que ocurría en las células. Porque cualquiera de estas matemáticamente es posible, que después de la replicación, cada hebra copia se fuese a hebra vieja a una célula, a una cromátida, la hebra nueva a otra cromátida. O después de la replicación tuviesen una cromátida vieja y una cromátida nueva. O después de la replicación hubiesen en cada cromátida 4 copias. Ahora,
¿Qué es una cromátida? ¿Por qué no estoy hablando aquí de cromosomas? Les mostré hace un momento esta figura, hace un momento allá atrás, ¿dónde está? Esta figura, esta que está aquí. Observen esta figura. Tómense el tiempo antes de la próxima clase, de echarle un ojo a esta figura. Aquí hay varios conceptos que deben tener claros, lo que es la cromatina, lo que es los nucleosomas, el támero de oxonas, lo que es un solenoide y lo que es una cromátida. Como ven, cromátida es solamente uno de los dos cromosomas. Si el cromosoma estuviese en el estadio o en la fase de metafase de la división celular. ¿Qué hay aquí? ¿Qué corresponde a esto que está aquí? Para que entonces puedan comprender las teorías relacionadas a la replicación del DNA, un proceso que ocurre antes de la división celular y que es de imprescindible importancia que tengan clarito para los conceptos posteriores de genética que vamos a ver. ¿Okay? Entonces, paramos la clase hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta final, comentario, sugerencia de la clase? ¿No? ¿Preguntas? ¿Todo fue claro? Yo, profe, tengo una preguntita. Dígame. ¿Nombrecito? Brit, Britney, dime. profe, usted acaba de mencionar el experimento, no recuerdo el nombre del científico, me lo recuerda para buscarlo, profe. Experimento de Taylor, 1957. Esta figura la saqué de uno de los libros. Ay, no les he compartido el drive. Les compartí el drive y después los saqué del drive, porque los voy a colocar en el drive de la universidad y no el del Google que yo tengo. Así que les voy a compartir y ahí vas a encontrar el libro que te puede ayudar. Puedes buscar Taylor o en internet, en Wikipedia, y de seguro sale. Y el otro experimento que este es el experimento de Taylor, que usó tritium, que es una sustancia radiactiva para identificar hacia dónde se iba la molécula. Y es muy, muy interesante. Si consigo un video, o creo que había un video también en internet, me parece. Profe, una pregunta. Dime, Profesora, dígame. es que usted habla del experimento de Taylor, pero por lo menos yo lo estudié con el experimento de Mendelssohn, Mendelssohn. que usó Sí. isótopos de nitrógeno. Sí, ambos tuvieron que ver. Primero el de Mendelssohn y luego el que definió cuál de las tres teorías fue Taylor. El otro simplemente dijo, ok, de mi experimento existen tres posibilidades. 1, 2, 3. Y Taylor fue el que dijo, es la número 2. Esa es. Pero sí, el de Mendelssohn también tiene que ver. Cualquier cosa, si encuentro la página del libro, se las mando por WhatsApp. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces échenle un ojo a la clase, traten de leer. Les voy a dar el acceso, así podrán ver todas las diapositivas que faltan. Bueno, ya estamos casi terminando. Y la próxima clase terminaríamos entonces, creo, con este primer tema y daríamos meiosis en bien específico. Los profesores del laboratorio van a ver meiosis, por favor, traten de estudiarse cada una de las fases y comprender, lo más importante, comprender cada una de las fases y pónganse a pensar, ¿qué pasó con el cromosoma? ¿Hacia dónde se fue la cromátida? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Entonces espero que con el laboratorio de meiosis ustedes se diviertan mucho. Por favor, consíganse lápices de colores, una hoja bien grande o un folder para que vayan a hacer su dibujito de la meiosis. Cualquier duda me pueden escribir. Entonces damos por terminada la clase de hoy. Recuerden, vamos a pasar a asistencia y simplemente tienen que decir, chaito, profe.